Gracias por tu palabra, porque cuando podemos estar delante de ella, exponemos nuestros corazones y tú eres tan bueno que hablas a nosotros y nos corriges, nos alientas, nos enseñas, nos transformas, Señor. Y en esta mañana quiero pedir que tu palabra cause el efecto para el cual tú envías a nuestros corazones hoy. Gracias por tu Espíritu que nos ayuda a entenderla, a llevarla a lo profundo de nuestro ser y eres tan operativo en nosotros, Señor, que causa un efecto transformacional. Bendice a tu pueblo en esta mañana, a tus hijos, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ir a primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. Dice la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un poquito de contexto. Capítulo 5 de Pedro está hablando a los ancianos y las responsabilidades que ellos tienen sobre la grey de Dios. Uno de los matices que Pedro recomienda es que cuiden de la grey de Dios, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío sobre los que están sobre ella. Y parece ser como si habla específicamente a los responsables de la iglesia. Pero más adelante, cuando tú ves el versículo 5, dice: igualmente ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y sigue diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y entra en materia nuestro texto: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y pensaba en esto, ¿no? Las tensiones que a veces tenemos, tanto los que sienten esa responsabilidad, ¿cierto? En la obra de Dios hay una tensión ahí de querer hacer lo mejor y dar lo mejor para la grey, pero hay una tensión también de parte de la grey, o los más jóvenes, en ese proceso de sujetarse, ¿no?, a la voluntad de Dios, sujetarse a las autoridades que Dios ha delegado. Y hay una tensión que a veces genera ansiedad, es un tipo de ansiedad. Pero pensaba en lo que es esto, ¿no? La ansiedad y cómo se, de alguna manera, segrega o se esparce entre nosotros en las demás circunstancias de la vida. Y de alguna manera en esta mañana quisiera que pudiéramos pensar en esto, en la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Dicen algunos que es un mecanismo de defensa que tenemos ante las cosas que desconocemos, ante el miedo, y presenta como miedo o sí, una situación como de angustia, ¿no? Estamos ansiosos a veces ante cosas que no esperamos, ante lo desconocido. Y pienso en esto, ¿no? Y cuando llego a este texto de Primera de Pedro 5, versículo 7, es un texto que es muy familiar para muchos, ¿sabes? Y cuando los textos son familiares, a veces se vuelven comunes. Y se vuelven tan comunes para los creyentes porque lo leemos y lo releemos y volvemos al texto y lo volvemos a mirar y decimos: yo ya he escuchado de eso predicar muchas veces y sé lo que significa la ansiedad, y yo sé cómo me siento cuando estoy ansioso, y sé que yo tengo que echar toda mi ansiedad sobre Él, eso lo sé. Pero déjame decirte algo: aunque pueda ser muy común, aunque lo hayas releído muchas veces y hayas escuchado 50,000 predicaciones al respecto, lo interesante de esto es que este texto sigue siendo muy poderoso y muy eficaz. La característica de la palabra de Dios es eso. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que aunque tú hayas leído 1 de Pedro 5:7 muchas veces, tengo que decirte en esta mañana que esta palabra sigue siendo contundente y sigue siendo eficaz. Otra característica que tiene la palabra de Dios es que a la luz de Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así que tú puedes tener ansiedad hoy, te encuentras con este texto, hay cosas que tienes que resolver y cosas que a lo mejor tú no sabes cómo resolver, cosas que a lo mejor van a venir sobre tu vida y tú no las estás esperando y van a causar ansiedad. Y cuando te encuentres con 1 de Pedro 5:7, vas a tener una respuesta contundente, poderosa, eficaz y efectiva para ese momento. Considerando esto, entonces podemos pensar en esta mañana en lo importante que es leer la palabra de Dios cada día, meditarla y llevarla a nuestro contexto personal. Necesitamos traer la palabra de Dios a nuestro contexto, sea cual sea, para que sea operativa y no se quede en una simple lectura hecha para cumplir una dinámica religiosa. Porque a veces tenemos esa tendencia también. Cogemos este libro y lo leemos para cumplir con la dinámica religiosa de mi devocional personal. Pero un devocional personal no solo te debe llevar a una lectura de la Biblia, sino una confrontación real con el texto, con la palabra de Dios. Y tienes que poner la vida delante de la palabra para que esa palabra cause el efecto para lo cual Dios te la está entregando en ese día. Al terminar este mensaje, quiero que recuerdes algo, que cuando vuelvas a leer 1 de Pedro 5:7, entiendan lo siguiente: será como un ancla en medio de las tormentas de la vida. Te dará seguridad y confianza en el Señor y hará que sus situaciones, por difíciles que parezcan, sean mejor llevaderas. Repito, cuando leas 1 de Pedro 5:7 y te acuerdes de este sermón, cuando estés en una situación que tal vez tú no estás esperando, pero que puede llegar en cualquier momento, algo que pueda traer un poco de inseguridad, miedo, incertidumbre, recuerda 1 de Pedro 5:7, será como un ancla, te dará seguridad y confianza en el Señor y te ayudará a sobrellevar los momentos difíciles. Quiero que miremos 3 cosas aquí, que al observar el texto de manera detenida, seguramente van a causar una familiaridad de parte de Dios y contigo. Lo primero es que tú y yo estamos en este versículo. Y aunque quizás no diga tu nombre con apellido, tú y yo estamos en ese versículo. El texto no es aleatorio, nos habla directamente y es determinante. Dice acá, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Este texto tiene que ver contigo y conmigo. Muchas cosas de este mundo son impersonales, ¿sabes? Las pólizas de seguros, las tarjetas de crédito, los códigos de barras, los ordenadores y las redes sociales. Son cosas que dan información acerca de personas y acerca de las cosas que usualmente conocemos, pero no nos dejan conocer a nadie a fondo. No nos dejan relacionarnos realmente con nadie, mucho menos interactuar con las personas de manera profunda y directa. Todo esto es básico y superficial. Y en la gran mayoría de los casos, la imagen que se nos presenta de las cosas y las personas están alteradas y no corresponde a la realidad. Lo interesante de 1 de Pedro 5:7 es que Dios se dirige a cada uno de nosotros de manera personal porque nos conoce de verdad, individualmente. Dios sí que te conoce. Dios sabe quién eres y cómo eres. Dios sabe lo que tú piensas hoy y lo que vas a pensar mañana y lo que vas a pensar dentro de 10 días, 100 años, etc. Dios sabe todo de ti, te conoce perfectamente. Él no necesita informarse como nosotros a través de las redes sociales, no. Él no necesita de ningún ordenador de tipo cósmico, nada de eso. Él sabe quiénes somos y nos conoce por nombres. Voy a dar 2 ejemplos interesantes. Juan, capítulo 1, versículo 47 y 49. Y yo quiero que tú lo mires en la Biblia y que pienses en esto.
Dios me conoce. Dios me conoce. Tienes que hacerlo personal. Dios me conoce. Dice, cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Versículo 49, respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel. Increíble, ¿no? Felipe quería llevar a su amigo Natanael para presentar a Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dice: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael dice: pero tú ¿de quién me conoces a mí? Ya lo había visto allí debajo de la higuera. Lucas 19 dice ahí, versículo 19, también hay una historia muy bonita. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y procuraba ver quién era Jesús, no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Conocía a Natanael, y entre esa multitud que había en Jericó, que querían ver a Jesús, muchos por curiosidad, otros porque les llamaba la atención, otros porque querían recibir un milagro de él. O sea, habían muchos motivos. Pero Zaqueo dijo: ¿y yo qué hago ahora? Soy un pequeñajo aquí. Y se sube a ese árbol, y como que escondido entre las ramas sin que nadie lo viese, Jesús pasa por el lado del árbol y levanta su rostro y dice: Zaqueo. No sé cómo quedaría Zaqueo en ese momento cuando dijo: pero ¿quién es ese hombre que sabe mi nombre también? Y es más, dice: Zaqueo, bájate porque voy a tu casa. Madre mía, va a ir a mi casa. Aparte de que me conoce, va a ir a mi casa. Y la gente decía: uy, si este fuera profeta o el que dice ser, no sabría que Zaqueo es un tremendo pecador. No importa si eres un hombre o una mujer intachable como Natanael, ¿sabes? De quien Jesús dijo: verdadero israelita en quien no hay engaño. O quizás la gente no te vea con buenos ojos como a Zaqueo, que todos decían que era un pecador. Sea cual sea el caso, Dios te conoce y Dios me conoce. Y Él se acerca hasta nuestro árbol personal, ¿sabes? Dios se acerca hasta nuestro árbol personal para ofrecernos su ayuda de manera directa. Se acerca hasta nuestro árbol personal para que le conozcamos mejor, para que profundicemos en nuestra relación con Él, como lo hizo Zaqueo. Le invitó a su casa, se sentó con él, comió con él, fue confrontado por Jesús, a tal punto de que Zaqueo dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Y decía: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Sabes? Jesús se acerca a nuestro árbol personal en medio de nuestros agobios, en medio de nuestras ansiedades, para que nos sentemos con Él. Él se acerca a nuestro árbol personal para que descubramos, como Natanael, que Él es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, es el Señor, y que entendamos que necesitamos de Él, pese a que quizás pensemos que tenemos una vida intachable como Natanael. Natanael era un verdadero israelita en quien no había engaño, pero necesitaba un Salvador, necesitaba a Cristo como su Señor y su Salvador. No fue excusa su vida intachable para acercarse a Jesús y reconocerlo como el Señor. Así que podemos tener las dos posturas. Podemos ser tan pecadores como Zaqueo y tan intachables como Natanael, pero los dos necesitamos un Salvador, Cristo Jesús. Es más, cuando yo pienso en Natanael y lo intachable que era, seguramente en su ejemplo yo pienso en este sentido. No quiere decir que no necesitara de un Salvador. También Natanael era pecador. La Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. Y también Isaías 64:6 dice: todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así que aunque pensamos que somos intachables, la verdad es que no somos tan intachables.
Somos pecadores y necesitamos al Salvador, que es Cristo. Necesitamos que Él nos limpie con su sangre, nos haga nuevas criaturas, nos dé una oportunidad. En este primer punto quiero que recuerdes esto. Tu nombre está en este versículo de 1 de Pedro 5:7. Jesús te conoce perfectamente. Él conoce hasta el más mínimo detalle de tu persona. Quizás hay gente que no te conoce del todo. Tú puedes decir, sí, mi esposo me conoce, mi esposa me conoce. Te puedo decir que no. No te conocen del todo. Hay mucho por conocer cada día. Segundo, tus problemas están en este versículo. Tus preocupaciones y mis preocupaciones están en este versículo de 1 de Pedro 5:7. ¿No te parece increíble que un Dios tan majestuoso, escucha esto, un Dios tan grande, un Dios tan incomparable, pueda fijarse en ti y en mí en medio de tantos millones de personas que hay en la tierra? Quizás tú no lo creas, pero esto es así. ¿No te parece increíble que además de que se fija en ti, tenga en cuenta tus preocupaciones y mis preocupaciones y te dice, echa toda vuestra ansiedad sobre mí? Tus preocupaciones y mis preocupaciones están en este versículo, seas cuales seas. Por eso el texto dice, echa toda tu ansiedad. Y yo no sé qué es lo que en este día te pueda causar ansiedad. ¿Qué es lo que en este día te puede estar preocupando? Por mucho que al parecer tú crees que tienes todo resuelto, hay cosas que nos preocupan. Y ya te voy a decir ejemplos claros. ¿Te preocupa tu familia? ¿Estás seguro de que tu familia está segura? ¿Tus hijos? ¿No te preocupan tus hijos? Los que somos padres de hijos grandes y con nietos, y los que son padres de hijos pequeños, ya no nos preocupan porque son pequeños, porque los podemos controlar, o ya no nos preocupan porque son grandes y pueden valerse por sí mismos. ¿De verdad? ¿No te preocupan? ¿No te preocupa el futuro de ellos? ¿Tu cónyuge? ¿Te preocupa tu cónyuge? ¿Tus finanzas? ¿Estás seguro de que son seguras? No hace nada veíamos un ejemplo y todavía sigue esto, ¿no? En ese precioso país ucraniano, ¿cuánta gente estaba tan bien? De repente una guerra acabó con las ilusiones y la esperanza de mucha gente. Y había mucha gente bien ahí, que tenía sus trabajos, sus familias, sus empresas, sus negocios. Y tal vez pensaban, a mí nunca se me va a acabar esto porque yo estoy muy seguro. Y en un momento, todo eso se acabó. ¿Crees que no se puede acabar en un momento nuestra seguridad? Tú puedes estar bien hoy y de repente descubrir una enfermedad terminal. Pero si yo estaba sano. Hace 2 meses yo estaba con mi cuñado hablando en Colombia y me senté a la mesa con él y nos reímos. Hoy ya está muerto. 48 años tenía. Nada es seguro, ¿sabes? Tu trabajo y tu negocio pueden estar bien, pero no son seguros. Tus achaques, tus enfermedades, si los tienes. Joven, ¿te preocupa con quién te vas a casar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Si tendrás pensión o no en esta España? ¿Te preocupa eso? ¿Te das cuenta? Hay muchas cosas que pueden causar en nosotros preocupación. Hay muchas cosas que pueden causar en nosotros ansiedad. Sea cual sea tu preocupación o la mía, Dios la contempla en este versículo. Dios la contempla. Y si está en este versículo, tengo una buena noticia, es porque Dios tiene tiempo para ti y para mí. Dios tiene tiempo para ti y para mí. Dios tiene tiempo para tratar con cualquier asunto. Ahora mi pregunta es, ¿tú tienes tiempo para sentarte con Dios y charlar cara a cara con Él? ¿Tú tienes tiempo para hacer un tú a tú con Dios? Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
La palabra hebrea para aflicción encierra todo un sinnúmero de situaciones. Entre ellas, mira lo que dice. ¿Qué es aflicción? Adversidad, agravio, calamidad, desastre, desgracia, infortunio, malestar, injusticia, pecado, enfermedad. Y así hay una lista más larga todavía. Yo copié algunas. Y dice el salmista, de todas ellas te librará el Señor. Me preguntaba, si Dios quiere librarnos es porque realmente está interesado en nosotros. Se preocupa realmente por nosotros. Y aquí la palabra librar en hebreo tiene muchas connotaciones también. Significa arrebatar, defender, despojar, escapar, quitar, recobrar, salvar, separar, etc. Interesante, ¿no? La acción libertadora del Señor en medio de nuestras aflicciones o ansiedades o problemas es mucho más operativa de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. A veces tenemos una imagen de Dios muy, pero muy básica o muy, pero muy ínfima. Decimos, sí, Él nos va a librar. Y bueno, sí, nos va a librar, pero ¿tú sabes lo que es que Dios te va a librar? El salmista David, en su experiencia personal al respecto, también escribe: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Oye, uno puede decir, bueno, quizás el Señor me puede librar de algunas, pero no de todas. No. Él es capaz de hacer todo lo inimaginable. El texto en 1 de Pedro 5:7 nos invita entonces a echar toda nuestra ansiedad. Y escucha esto, cuando dice toda, vuestra ansiedad es toda. Toda vuestra ansiedad es toda. Esto indica que debemos confiar plenamente en la acción soberana de Dios sobre nuestras situaciones. No vale que yo le entregue a Dios un problema hoy y mañana vuelva a cogerlo. Esa es nuestra tendencia, ¿no? Sí, vamos a orar y le entrego esto, Señor, pero mañana otra vez, uy, no, pero ¿qué voy a hacer? Yo no sé qué voy a hacer. Y empieza otra vez la desesperación y el agobio Dios mío, la ansiedad. Entonces dicen, entonces no le has entregado el problema, no lo has soltado, lo sigues reteniendo. Hay un hilo invisible en el que tú le tiras a Dios, pero es como cuando tiras la caña de pescar, le tiras y cuando Dios lo va a coger, lo recoges otra vez rápido. Dices, no, Señor, no, yo lo quiero, yo puedo hacerlo solo. Echar toda nuestra ansiedad sobre Él indica que cedemos todo el control del problema en las manos de Dios. Todo el control. A ver, si Él me dice que lo eche toda, yo considero que todo es todo. Echar toda nuestra ansiedad sobre Él indica que no le vamos a ayudar a Dios, no vamos a intervenir a menos que Él lo diga. Hay momentos en que Él empieza a ayudarnos y en un momento dice, bueno, a ver, vamos. ¿Recordad cuando Moisés estaba al frente del Mar Rojo? Y Moisés pedía al Señor, ¿y ahora qué hago? Y dice, Moisés, usa tu vara, hombre, lo que yo te di, usa tu vara para que se abra el mar. ¿Sabes? Hay momentos en que Dios nos va a decir, usa tu vara, yo estoy contigo. Tenés la columna de fuego, la columna de nube también. Tenés tu vara en tu mano, úsala, hombre. No te quedes quieto. Pero solo cuando Dios nos indica. Cuando Dios nos indica. El ser humano por naturaleza quiere controlarlo todo. Y esto es lo que en muchas ocasiones impide ver la manifestación del poder y la gloria de Dios en circunstancias adversas o difíciles o circunstancias que pueden causar ansiedad. Dios tiene tiempo para ayudarnos y es todopoderoso para hacerlo, pero por nuestra impaciencia, falta de fe y confianza y las ganas de controlarlo todo, dilatamos las bendiciones y hacemos que se alarguen en el tiempo. Ahora yo me hacía una pregunta, dice aquí, ¿cuándo sabemos que de verdad estamos confiando en Dios, cediéndole todos nuestros derechos en los asuntos que nos pueden causar ansiedad? Gracias por hacerme esa pregunta. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces aquí hay una sintomatología real, hay una sintomatología espiritual que va a notarse en nosotros. Dos cosas que da la Biblia acá: la sintomatología espiritual de que en verdad estamos descansando en Dios en medio de las pruebas, es que la paz de Dios vendrá y el gozo de Dios permanece. La paz de Dios y el gozo de Dios se establecen. Algo que solo Dios puede dar como una respuesta previa. ¿Sabes qué es una respuesta previa? Es una respuesta que se da antes de la respuesta que yo estoy esperando. Entonces la respuesta previa, muchos dicen: Dios no me ha contestado. No, espérate, si tú has orado con Dios, Dios dice: sí, yo te contesto y voy a responderte con paz y gozo en tu corazón, porque voy a empezar a trabajar en ese problema, en esa situación. ¿Sabes? Dios sí se toma en serio nuestros problemas. Y Él pudiera ser como el mago de la chistera que mete su mano en su gorro y saca un conejo y dice: ya hice el truco, ya no tienes ansiedad. Pero no, Dios empieza a trabajar, porque mientras trabaja está tratando con nuestro corazón también, está puliendo nuestra fe y nos está perfilando para ser mejores creyentes. Él usa todas nuestras ansiedades y nuestras pruebas como un mecanismo, ¿cierto? Como un instrumento para pulirnos en fe. Es lo que dice Santiago. Si estos síntomas no aparecen cuando usted dice que ha decidido dejar en manos de Dios aquellas cosas que usted no puede solucionar, entonces no ha entregado todo al Señor. Primer sintomatología: si tú realmente has entregado en las manos del Señor tu problema, la paz de Dios vendrá sobre tu corazón y el gozo de Dios se establece como una respuesta previa a eso que te está causando ansiedad. Y entonces tú respiras tranquilo. Y entonces tú respiras seguro y puedes dormir tranquilo también, porque viene la esperanza real de Dios sobre tu vida. El descanso de Dios viene sobre ti. Recuerda, tus situaciones difíciles, seas cuales sean, están en este versículo, y Dios tiene tiempo y poder para orar en favor tuyo. Y la respuesta previa a lo que estás esperando se traduce en gozo y paz antes de recibir la respuesta definitiva. Ahora tú me dirás: bueno, ¿y lo que yo sí puedo controlar no se lo dejo al Señor? Por supuesto que también tienes que dejárselo al Señor. Proverbios 3, 5 y 7 dice que nosotros no podemos confiar en nuestro brazo. No te fíes de tu corazón, ni confíes en tu propia prudencia. Encomienda al Señor tu camino y Él hará, ¿no? Entonces, tanto las cosas que producen ansiedad y son difíciles, que yo no puedo controlar, como las cosas que sí puedo, también necesito entregárselas al Señor. Tercero, entonces decíamos, ¿cierto?, que tú y yo estamos en este versículo. Es lo primero. Tus problemas están en este versículo, pero hay algo poderoso que está en este versículo también. Jesús está en este versículo y quiere cuidarte. Esto es poderoso. Esto es lo que a mí más me... esto es como, no sé, lo más de lo más. Esta es la mayor garantía de que algo nuevo puede pasar. Cuando tú no tienes control, cuando tú no sabes qué hacer, cuando las cosas se han salido del cauce, de tus manos, cuando la preocupación llega, dice ahí: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es la mayor garantía de que algo nuevo puede pasar. Esta es la mayor garantía de que nuestros corazones pueden descansar cuando Jesús va al frente tomando el timón de nuestra vida y situación. Dice el texto: Él tiene cuidado de vosotros. Nadie nos comprenderá mejor que Jesús. Nadie, créeme. Nadie. Mire, la persona que más te ama sobre la tierra, tu papá o tu mamá o tu cónyuge,
Nadie te puede comprender mejor que Jesús. Nadie puede cuidarte mejor que Jesús. A nadie le importas más que a Cristo, en serio, a nadie. Dios en Cristo Jesús tomó forma humana, se hizo semejante a nosotros para ponerse en nuestros zapatos y también entender nuestra realidad y comprender en primera persona lo frágiles que somos, ¿sabes? Eso es lo que me gusta de mi Dios. Se pudo haber quedado sentado en su trono y arreglarlo todo desde su trono, pero Él decidió bajar, hacerse como tú y como yo, vivir en nuestro contexto y padecer como tú y como yo, todo lo que tú has padecido y yo he padecido, y mayores cosas padeció el Señor. Cosa que nosotros no digamos, no, Jesús, tú no sabes lo que es esto. Claro que sabe, y más, Él experimentó muchas más cosas terribles. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, dice, de nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de semejanza, pero sin pecado. A lo mejor aquí en mi ordenador se comió alguna frase. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿vale? Pero Él no cometió pecado, esa fue la diferencia, ¿sabes? Es la gran diferencia. Escucha una pequeña biografía de ese Señor, de ese Cristo, de nuestro Salvador, rápida. Desde pequeño sus condiciones de nacimiento fueron las más precarias, Lucas 2:7. Él no tuvo la delicadeza de nacer en un mesón o en el hospital de la época, que era el mesón. Tuvo que nacer en un pesebre lleno de estiércol de animales y cosas terribles, en unas condiciones muy terribles. Así nació Cristo nuestro Señor y Salvador. Su familia tuvo que huir de Egipto para que Herodes no lo matara, ¿sabes? Desde muy pequeño tuvo que su familia salir huyendo porque lo estaban persiguiendo para matarle. Vivió en un pueblo insignificante, Nazaret, tanto así que lo cuestionaron: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Fue rechazado por los de su nación, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, Juan 1:11. Sus mejores discípulos o sus discípulos dudaron de él, Juan 20:27, Tomás. Le negaron, Marcos 14:30, Pedro. Todos sus discípulos lo abandonaron en los momentos más difíciles de su vida, Mateo 26:56, cuando estaba en el huerto de Getsemaní y vinieron a llevárselo. Sufrió un juicio injusto, Mateo 27:23. Sintió sed como tú y como yo, Juan 19:28. Lloró, Juan 11:35. Sintió tristeza y angustia, Mateo 26:37. Fue despreciado y desestimado por los hombres, Isaías 53:3. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús nunca se enfermó, pero llevó todas nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores, la agonía de una enfermedad, Él la sufrió. Isaías 53:4. Sufrió la muerte más horrible y humillante de su época, Isaías 53:5. Ese es Cristo, que tomó forma humana y padeció cosas más terribles que nosotros. Jesús nos puede entender perfectamente. Sus sufrimientos y padecimientos en su vida humana reflejan que Él se identificó con nosotros en todo, aún hasta en la misma muerte. Él sabe lo que es morir. Pero, a diferencia de nosotros, fue el primero de la resurrección que no volverá a morir. El primogénito de entre los muertos. Sí han resucitado algunos en la Biblia, pero volvieron a morir. Jesús resucitó para no volver a morir. Por eso es el primogénito de entre los muertos, ¿vale? Y ese es el legado que nos corresponde a nosotros, ¿sabías? Los que hemos creído en el Señor, hemos puesto nuestra confianza en Él. Si nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido lavados, transformados, hechos nuevas criaturas, moriremos también, si es que Cristo no viene antes, pero resucitaremos como Él. Qué esperanza más tremenda esta, ¿eh? Jesús se puso en nuestros zapatos para comprender mejor y tener cuidado de nosotros. Así que
Jesús aparece en este versículo para darnos confianza y seguridad de que Él estará a nuestro lado para cuidar de nosotros en medio de las dificultades o pruebas de la vida. Pero lo más importante es que todo esto que Él vivió es para que entendamos que no solamente quiere nuestro bienestar aquí, sino que el mayor bienestar es nuestra vida eterna. Y por eso tuvo que padecer como padeció. Si no comprendemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no podemos ser partícipes de lo que Él quiere para nosotros mientras estamos en esta vida de peregrinación. Y interesante es que esta carta de Primera de Pedro habla precisamente al respecto y da la enseñanza de que nosotros estamos aquí como peregrinos. Pasamos por este mundo y vamos a sufrir por causa del Señor, si es que tenemos ese honor de sufrir, ¿sabes? Por causa de Cristo, pero no estaremos aquí. Este mundo es una vía de transición, ¿sabes? Y mientras estamos en esta vida de transición, Cristo tiene cuidado de ti y de mí, pero lo más importante es que tú tienes que estar seguro si este mundo es una vida de transición para la eternidad con Cristo o si es un paso de transición para perderte por causa del pecado. Cristo es el Señor, el Salvador, el autor y el consumador de la fe. Y hoy quizás tienes que pensar, Señor, ¿soy un peregrino para la eternidad con Cristo o soy un peregrino para la perdición? Y hoy puedes o tienes que arreglar ese problema, porque creo que no hay cosa que más ansiedad cause que saber que tú vas a morir y no saber a dónde vas. O bueno, si no tienes a Cristo, te vas a perder para siempre. Y si lo tienes, vas a estar disfrutando de la eternidad. Y creo que no hay cosa que más ansiedad preocupe que eso. Pero ese problema ya se arregló en la cruz. Jesús murió para que no tuvieras ese tipo de ansiedad. Necesitamos mirar esto. Cuando tú vives al lado de Jesús, el salmista dice algo muy bonito en el Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Puedes dormir tranquilo? ¿Puedes dormir tranquila? Pese a todo lo que pueda pasar, a los cambios que puedan venir, a las situaciones que puedas enfrentar que no sabías, puedes dormir tranquilo. Pues el salmista dijo, yo me acosté, dormí y desperté, porque podría decir David, a mí no me sustentó ni mi reino, ni mi poder, ni mi riqueza, ni mi espada, ni mis ejércitos. Y era el rey David. Él dijo, Jehová me sustentaba. Para concluir, te voy a decir algo mucho más tremendo acá. Aquel que se interesó lo suficiente como para salvarnos y morir en la cruz es capaz de encargarse de todas nuestras ansiedades. Es capaz de encargarse de todas nuestras ansiedades, no importa cuáles sean. Por eso cuando miramos a la cruz, yo siempre digo, cuando miro yo a la cruz vuelvo a respirar. Ese es mi punto de encuentro. Es mi lugar de descanso. Es mi lugar de liberación, de salvación, de sanidad. Ahí encuentro a mi Salvador. Y todo cobra sentido para mí cuando miro la cruz. Vamos a orar pensando en esto. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oh Señor, gracias, porque tu cuidado es real. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque creo que no hay mejor lugar donde podamos ir y refugiarnos que en ti, Señor. No hay mejor lugar donde pueda nuestra alma encontrar reposo, seguridad, esperanza, consuelo, paz, gozo. Señor, gracias porque nos das un texto poderoso, un ancla para nuestra alma. No tenemos por qué llevar estas ansiedades en el corazón como un lastre, como una cadena. Podemos depositarlas a tus pies y decir, Señor,
Si tú no puedes, yo no puedo. Así que esto es tuyo y yo lo quiero dejar a tus pies. Oh Señor, tú conoces, nos conoces bien porque el texto lo dice. Te interesas por nosotros, el texto lo dice. Y quieres cuidarnos de verdad. Así que yo ruego en esta mañana, Señor, que mires todos nuestros corazones aquí hoy. Mires las situaciones que pueden traer preocupación o ansiedad o agobio. Quiero rogar que en esta mañana, Señor, podamos confiar en lo que tu palabra ha declarado y dice, y podamos soltar en esta mañana estas cosas. Yo quiero pedirte en esta mañana que si hay algo que te preocupa realmente, que te agobia, que en lo que estás pensando, créeme, hoy puedes dejarlo a los pies de Jesús. Hoy puedes dejarlo a los pies de la cruz. Hoy puedes descansar en Él y Él cuidará de ti. Él cuidará de ti. Lo ha prometido. No sé qué pasará en los próximos días, pero recuerda, puedes echar toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Padre, gracias por esta promesa tan poderosa, por esta palabra que nos alienta, nos da confianza, esperanza, nos levanta el corazón. Oh Señor, en el nombre de Cristo hoy queremos alabarte y bendecirte y exaltarte, porque tus palabras son fieles y verdaderas. Queremos descansar en esta promesa. Queremos esperar en esta promesa también, Señor. Gracias por tener cuidado de nosotros. Gracias por tener cuidado de nosotros, Señor. Te alabamos en esta mañana. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga.